De pensar, pensamos que santidad solamente puede ser lo inmoral, y es cierto, lo es parte de eso. O sea, la falta de santidad, hermanos, pensamos que solamente puede ser las faltas inmorales, que lo que es el pecado, pecados inmorales es falta de santidad. A veces tenemos ese concepto, pero entendamos también que la falta de santidad entre cristianos también es, hermanos, cuando no hay el amor fraternal, cuando no hay la comunión, ¿verdad?, entre los hijos de Dios. También eso es falta de santidad en la vida de nosotros, hermanos. También, ahí también abarca esa situación, ese punto lo está abarcando. Por eso hace una exhortación a la santidad. Y aquí en el versículo 13 está hablando, dice: permanezca el amor fraternal. El amor fraternal, hermanos, entre hermanos tiene que permanecer. Que eso es algo que es un compromiso, hermanos, directo con Dios que tenemos los creyentes. El tener amor fraternal es un compromiso que yo personalmente tengo con Dios, de cumplir con Dios, de llevar a cabo la práctica del amor fraternal. A mí Dios me hace responsable, como a cada cristiano, de que practique el amor fraternal, hermanos. O sea, es una responsabilidad directa con el Señor que tenemos los cristianos, que tenemos nosotros. Y es un esfuerzo en cada creyente, hermanos, de vencer las hostilidades que a veces tenemos en nuestras vidas. Es un esfuerzo en nosotros los cristianos de vencer, hermanos, el carácter que tiene que ser moldeado conforme a como Cristo lo desea. Es un esfuerzo en cada creyente. La vida aislada no es la voluntad de Dios, porque lo más común, lo más fácil, hermanos, que podemos hacer para evitar problemas es aislarnos de las personas. Eso es algo que es sencillo, y a veces mucha gente le pasa eso, hermanos. Al ver los problemas que puede ocasionar a veces la comunión con algunas personas, las gentes prefieren mejor aislarse. Mejor me aíslo, mejor me alejo de aquella persona, mejor me alejo de Julano, quien sea, me alejo de ellos. Así es la manera como piensa el mundo. Y podríamos caer en esa misma situación, o a veces podemos, o estamos cayendo, podría ser así, de caer en la misma situación de aislarnos en nuestra vida. Aislarnos porque es más fácil que el cristiano se aísle, ¿verdad?, en su vida, en su comunión con los demás, para evitar confrontación, para evitar situaciones, para evitar problemas de carácter. Es lo más común que se puede hacer humanamente hablando. Pero vemos que en la vida cristiana, hermanos, eso no es la voluntad de Dios, que el cristiano se aísle. No es la voluntad del Señor. Lo vemos que así es, hermanos. Definitivamente vemos, hermanos, que no es la voluntad de Dios que nosotros nos aislemos en nuestra vida. Yo recuerdo, hermano, que parte de mi carácter antes de venir a Cristo era ese, aislarme. Y llegaba a pensar, mejor para no hacer ningún daño, mejor no me junto con pangano, sutano, mejor no lo hago. Si voy a causar problemas, mejor no lo hago. Pero ahora en Cristo, Cristo ha cambiado esa manera de pensar. Cristo ha cambiado esa manera, esos conceptos erróneos, equivocados. Cuando llega el Espíritu Santo a la vida de uno, hermano, te cambia esa manera de pensar y te hace ver la necesidad de confraternizar con otros, te hace ver la necesidad hermanos, de congeniar con otros, te hace ver la necesidad de la santidad que hace falta en la vida de cada uno de nosotros. Entonces vemos que Pablo hace un llamado al amor fraternal y a la hospitalidad, de lo que vamos a hablar en esta noche: el amor fraternal y la hospitalidad. Entonces es un compromiso directo con Dios, hermanos. Y hay algo importante en esto, que donde hay amor fraternal, hermanos, la presencia de Dios está fuertemente, hermanos. La iglesia que tiene amor fraternal entre hermanos
inequívocamente que la presencia de Dios va a estar, hermanos, de una manera poderosa en la iglesia. La iglesia, hermanos, que no tiene la suficiente fraternidad, acorta, hermanos, la presencia de Dios, aleja la presencia de Dios, porque Dios tiene la fraternidad y Él habita en medio de la fraternidad entre sus hijos. Es lo que Dios, hermanos, nos ha enseñado por su palabra. Cuando estemos en el reino de los cielos, allá habrá fraternidad, hermanos. Cuando estemos allá, hermanos, allá vamos a fraternizar, vamos a convivir, vamos a poder vernos como hermanos, vamos a poder alabar a Dios como hermanos, vamos a hacerlo de una manera hermosa, hermanos. Pero Dios quiere que aprendamos aquí en esta vida. El deseo de Dios es que nosotros vayamos aprendiendo en esta vida. Si deseamos estar con Cristo, debemos amar las cosas que a Dios le agradan. Me doy cuenta que si yo deseo estar con Cristo, el Dios es santo que yo sirvo, y yo tengo que ser como Él. El cristiano tiene que ser como Él. Tenemos que, hermanos, a buscar eso, buscar lo que a Dios le agrada si quiero estar con Él. El amor fraternal, hermanos, trae la presencia de Dios a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, quiero por favor que usted me acompañe por allá. Gloria al Señor. En el versículo 7, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, del 7 en adelante, dice así: y escribe al ángel de las iglesias, de la iglesia en Filadelfia. La palabra Filadelfia quiere decir fraternidad, amor fraternal. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando el Señor está hablando, hermanos, y Juan el apóstol está anotando, vemos que hay dos iglesias, de las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Vemos que hay dos iglesias, hermanos, que el Señor no reprende, que fue Filadelfia y fue Esmirna. No las reprendió el Señor. De ahí las otras 5, hermanos, el Señor les da una reprensión, les da una exhortación, porque en alguna área estaban fallando, y Dios les exhorta al arrepentimiento a las demás iglesias. Pero vemos que como a Esmirna no le exhortó, porque Esmirna fue una era, hermanos, donde había tribulación, donde había persecución, donde mataban a los cristianos, mataban a tus hijos porque eras cristiano, mataban a tu familia porque eras cristiano, los echaban a los leones, los mataban, los perseguían. Al cristiano costaba la sangre, costaba la vida ser cristiano, hermanos. Y aquellos creyentes vivieron cerca del Señor, que estaban cerca de Dios en continua comunión con Dios, y por lo tanto aquella iglesia, hermanos, Dios no encuentra ninguna falta, porque aquella iglesia vivió cerca de Dios, aprendió a vivir cerca del Señor, a subsistir en delante de la presencia de Dios, a vivir tomado de la mano de Dios. A causa de lo que estaba pasando, aquella iglesia era una iglesia ferviente, hermano, que vivió en fervor, en clamor, en búsqueda de Dios, cerca de Dios. Y por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo no le da ninguna exhortación al arrepentimiento, al contrario, le da ánimo para que siga adelante, le da ánimo para que permanezca en la fe. Cuando habla a Filadelfia, hermanos, vemos también que el mensaje a Filadelfia, hermanos, es un mensaje donde no hay, hermanos, una reprensión a esta iglesia, porque en la iglesia había el amor fraternal, hermanos. Había la comunión, y por eso dice aquí que estas cosas dice, cuando dice Filadelfia, delante de Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero,
el que tiene la llave de David y que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vemos que aquí la Biblia está hablando de la llave de David, y que esa llave de David se usa para abrir y para cerrar puertas, se usa para conquistar, se usa para abrir las puertas de la bendición, y se usa cerrar también, se usa para cerrar las puertas de la maldición. Pero Dios conoce nuestras obras y no abre las puertas, y nadie puede cerrar las puertas sino el Señor, pero invita al pueblo de Dios a guardar su palabra. La condición es que el pueblo tiene que guardar la palabra de Dios. Vemos la importancia de guardar la palabra de Dios, porque Dios habla, yo bendigo, yo abro, yo cierro, abro la bendición y también cierro la maldición para que no llegue a ustedes, pero quiero que guarden mi palabra, lo que está hablando aquí Apocalipsis. Y dice que el que tiene la llave de David, claro, Cristo tiene las llaves de sus hermanos, la potestad. Pero ¿qué simboliza la llave de David, hermano? ¿Qué tiene que ver la llave de David aquí con el espíritu de fraternidad? ¿Quién era David? El rey David, hermanos, era un guerrero. Era un hombre que conquistó, era un hombre que fue y peleó batallas y Dios le dio la victoria. David fue un rey, hermanos, que Dios lo bendijo a este hombre. Fue un hombre valiente, un hombre de batalla. Este era David. Pero ¿cuál era la clave, hermanos? ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál era la llave que David tenía? ¿Cuál fue, hermanos? ¿Quién era David exactamente? Específicamente, ¿quién era David? A David lo conocemos, hermanos, de siempre cuando leemos los salmos decimos el salmista David. David era un hombre, un salmista, hermanos. En otras palabras, era un hombre que adoraba y alababa a Dios, hermanos. David era un hombre que alababa y adoraba a Dios, y la clave de su éxito en la vida era que en su corazón tenía compañerismo con Dios, tenía confraternidad con Dios, con los que estaban alrededor. Era un hombre que alababa y adoraba a Dios, tenía paz, hermanos. Era un hombre de adoración y alabanza, hermanos. Entonces eso era la clave, hermanos, que David era un hombre de conquista, un hombre donde Dios le abrió las puertas. ¿Por qué, hermanos? Porque era un hombre de adoración a Dios, hermanos. Esa era la clave. Por eso en una ocasión, hermanos, Dios tuvo que tratar con David, porque David en una ocasión, hermanos, él sabía que el éxito de su vida, de las batallas, de las conquistas, de haber llegado a la cima, era que él era un hombre que buscaba a Dios, que alababa a Dios, que adoraba en espíritu y en verdad a Dios. Esa era su clave de su batalla, esa era la llave que él tenía para conquistar las batallas, era eso, hermanos. Pero en una ocasión, hermanos, David, hermanos, cuando llegó a la cima, él llegó a pensar que lo que tenía era por sus fuerzas. Y mandó a uno de sus capitanes a contar su ejército. Y lo contó, hermanos, porque como que a David se le subió a la cabeza lo que tenía ahora, hermanos. Se le subió a la cabeza, al corazón, el éxito que tenía se le subió a la cabeza, hermanos. Y confió en su poderío material que tenía, y se le olvidó que la clave de su éxito era que él era un hombre de comunión con Dios, hermanos. Y alababa y adoraba a Dios. Y por eso Dios tuvo que exhortarle, tuvo que, hermanos, reprenderle en una ocasión duramente a él, para que entendiera que lo que él tenía, hermanos, era por el Señor. Por la manera que él vivía con sus semejantes, por la manera que adoraba y alababa a Dios, hermanos, cómo se movía entre los suyos, entre sus hermanos, la manera que él lo hacía, eso agradaba a Dios. Y eso lo llevó al éxito. Pero en una ocasión David, hermanos, se le olvidó eso. Y uno tiene que tener cuidado en la vida, hermanos. Tiene que tener cuidado, porque
Cuando tú vienes a Cristo, hermanos, tú vienes a Cristo con fervor, vienes de tu primer amor, con deseos de alabarle, con deseos de bendecirle, de adorarle, gloria a Dios, Señor, darle lo mejor de ti al Señor, hermanos. Pero a veces tenemos que tener cuidado, no, a veces siempre tenemos que tener cuidado, porque a veces, hermanos, se nos olvida eso y se nos sube